Buenos días, chicos. Vamos a arrancar con la clase de hoy. Buen día, profe. Bien, ¿me escuchan bien? ¿Ven el power? Sí, profe. Bien. Vamos a arrancar, sí, con el tema de hoy, que tiene que ver mucho con, vamos a hablar con las micosis sistémicas, pero dentro de las micosis sistémicas, vamos a hablar de las micosis sistémicas endémicas, ¿sí? Semana que viene vamos a hablar de las micosis sistémicas oportunistas y seguramente ya arrancaríamos con algo de la parte de parasitología, ¿sí? Igualmente en trabajos prácticos vamos a tocar sistémicas, endémicas y también oportunistas. Bien, ¿se acuerdan que nosotros habíamos clasificado la micosis, ¿está? En aquellas micosis, la clasificación clínica, ¿no? En aquellas micosis superficiales, que eran las que afectaban la epidermis y la dermis, ¿está? Tenían diferentes tipos de características, ellos eran todos hongos monomórficos, que algunos eran levaduiformes, otros eran filamentosos o miceliales, eran por infecciones endógenas o infecciones exógenas, contacto directo con otra persona o porque había algún disturbio, ya sea en la microbiota transitoria como en la microbiota basal. La semana que viene, la semana anterior, vimos en el sincrónico también las micosis subcutáneas. Esas micosis subcutáneas tenían una gran diferencia porque la mayoría, excepto micetomas, eran hongos dimórficos, y eran saprófitos del suelo, no tenían una forma saprófita que vivían en forma, digamos, en el suelo y una forma parasitaria que vivía en nuestro cuerpo, ¿sí? Y digamos, la puerta de entrada siempre tenía que ser algún pequeño traumatismo, porque ellos, no un traumatismo previo, no una herida preformada, sino una herida que cause el elemento donde el hongo está, ya sean las garras de un animal, las astillas de una madera, el detritus del suelo, algún, digamos, producto de desecho de algunos de los, digamos, desechos del café, de la hierba, de los cultivos, ¿sí? Donde las personas tocaban, se raspaban y se inoculaban. Por inoculación traumática se llamaba eso, donde afectaba tejido a la epidermis, dermis, tejido celular subcutáneo, algunas afectaban al músculo y una producía lo que es, o inducía o lastimaba lo que es el hueso, ¿sí? Bien, estas micosis sistémicas tienen la característica de que ellas, estas micosis sistémicas endémicas, son hongos que son también dimórficos como los subcutáneos, pero viven en el medio ambiente en su forma saprófita y cuando entra en nuestro cuerpo se transforma en su forma parasitaria, que no siempre es una levadura, habrán visto, ¿sí? Bien, estas micosis sistémicas endémicas tienen la característica de que entran por vía inhalatoria. La afección, ya sea sintomática o asintomática, y va a depender mucho del sistema inmunitario del paciente, es un complejo a nivel pulmonar, con o sin síntomas, pero ellas todas entran por vía inhalatoria. Eso es una característica que hay que ir siempre diferenciando para que ustedes comiencen a ir a marcar estas características diferenciales. Bien. Tenemos que saber qué son las micosis sistémicas endémicas, entonces, como les contaba hoy, son aquellas que entran por vía inhalatoria, eso se llaman sistémicas. Pero ¿qué pasa? Son endémicas, eso significa, endemia significa que están determinadas o asociadas a un área determinado de la región, ya sea que el tipo de suelo, el tipo de clima, si hay los reservorios, que le brindan esas condiciones necesarias para que ese hongo pueda sobrevivir, ¿está? Son hongos, como les contaba hoy, que tienen las dos formas. La forma saprófita vive en el aire y por vía inhalatoria entra en nuestro cuerpo y se transforma digamos, en su forma parasitaria, que hay veces digamos, que forma lo que se denomina a nivel pulmonar, un complejo primario, el cual puede producir síntomas en forma aguda o entrar en una etapa, o ser asintomático, y entrar lo que se llama en una etapa de latencia.
que se puede reactivar o no, y eso va a depender mucho del sistema inmunitario o del inmunocompromiso que tenga la persona para desarrollar lo que son los signos de la enfermedad. De acuerdo a este concepto, nosotros tenemos que diferenciar bien qué es una micosis infección y qué es una micosis enfermedad. ¿Tá? Eso es algo que tenemos que comenzar a producir una diferenciación. ¿Sí? Bien, una micosis infección, vamos a ver, creo que tengo el concepto más adelante, ahora acá. Una micosis infección, para que ya no me pase como siempre, ¿sí? Vamos a decir aquella micosis infección, aquella es que nosotros tenemos un primer contacto con las conidias de este hongo, con la forma saprófita, ¿tá? Donde en la mayoría de los casos es asintomática, no hay signos ni síntomas de la enfermedad. ¿Qué sirve acá como diagnóstico para decir si tuvimos contacto o no? Las famosas pruebas de intradermorreacción, que algo ya habíamos hablado en las micosis subcutáneas, pero que no tenían como mucho uso, ¿sí? En este caso, la prueba de la intradermorreacción no es más que una reacción de hipersensibilidad retardada, una respuesta inmunitaria celular, para el contacto con el hongo, pero no me diagnostica enfermedad, ¿sí? Sin embargo, la micosis enfermedad se va a presentar ya cuando hay una afección sintomática, se reactiva ese foco primario, ese complejo primario pulmonar, hay una diseminación hemática y linfática y hay un compromiso sistémico. Y termina siempre con una respuesta, a veces con eritemas nudosos, con respuestas a nivel forma de nódulos, a nivel piel, ¿sí? Es como que va de adentro hacia afuera. Esa es la característica que tenemos que tener en cuenta. Una micosis e infección, es el primer contacto, pero depende del sistema inmunitario. Después va a depender de la situación que se desarrolle o no la micosis enfermedad. Bien, ¿cuáles son, digamos, las micosis endémicas, sistémicas que vamos a hablar? ¿Tá? Y como les contaba hoy, endémica significa que están circunscriptas a un área de coccidomicosis, ¿sí? Donde tiene mucho que ver en la Mesopotamia. Acuérdense, la Mesopotamia, si se acuerdan un poco de geografía, los argentinos y el brasilero la recordamos, ¿tá? Es aquella que está compuesta por, más que nada, Corrientes, Misiones y Entre Ríos, ¿sí? Y el clima es tropical, húmedo, y esta paracoccidomicosis es muy común en Brasil, ¿sí? Entonces, toda aquella zona que lidie con Brasil también está circunscripta a, digamos, a lo que es esta micosis. Después vamos a hablar de la coccidiomicosis, que le encanta totalmente distinto al clima húmedo de la Mesopotamia, sino seco, árido, con un montón de características, que es la zona de la precordillera de Argentina. Y luego tenemos la histoplasmosis, que es la cuenca del Plata, y en la cuenca del Plata abarca varias zonas, ¿sí? Y tiene mucho que ver con reservorios característicos que tienen que estar. De esas tres, vamos a hacer hincapié hoy en este encuentro sincrónico. Igualmente el teórico, chicos, ustedes lo tienen ya subido en plataforma. Entonces, sacando en limpio la definición de una micosis sistémicas endémicas, ellas comparten las tres factores comunes como son hongos dimórficos y geófilos porque viven en el suelo, y tienen esas dos formas que dependen de la temperatura. En el suelo se encuentra la forma filamentosa, acuérdense que son micelios, donde son hialinos algunos, tabicados, y hay que tener en cuenta esas características, y están determinadas áreas geográficas, y cada uno tiene un área geográfica característica que tenemos que saber. Bien, el diagnóstico de estas micosis se basa en la presencia de signos y síntomas, cada una tiene una caracterización particular. Obviamente siempre vamos a trabajar con la toma de muestra, cada una va a tener su toma de muestra, normalmente comparte siempre biopsia, pus, en algunos son raspados, calificación de la lesión, y luego vamos a trabajar de dos maneras, como trabajábamos en subcutáneas y como trabajábamos en superficiales. Hacíamos un diagnóstico directo, donde veíamos la forma
parasitaria de este hongo, y luego teníamos un diagnóstico a través de los cultivos, donde podíamos replicar esas formas. También vamos a agregar acá, ¿tá? Donde vamos a hacer un diagnóstico serológico o un micológico indirecto. Pero este diagnóstico micológico indirecto nos sirve como diagnosticar la enfermedad. Si no nos sirve en la serología para endémicas, nos sirve para saber la gravedad del paciente. ¿Sí? Es un pronóstico más que un diagnóstico de micosis, ¿sí? Porque en la mayoría de los anticuerpos va a ser, digamos, directamente proporcional a la gravedad. Cuando mayor cantidad de títulos de anticuerpo hay, más diseminación de la enfermedad hay. Por eso que en los tratamientos de estas sistémicas endémicas, cuando va bajando la titulación de anticuerpos, es porque la respuesta está siendo buena del paciente, ¿sí? Entonces, por ahí esto también tenemos que tener en cuenta en los diagnósticos cuando hablamos de serología. Podemos hablar de diagnósticos citopatológicos y de inoculación en animales, que es para experimentación, más que nada, o para saber ciertos comportamientos del hongo, ¿sí? Bien, vamos a arrancar en pseudomicosis, también conocido como blastomicosis sudamericana. Como les contaba hoy, circunscripta la zona de la Mesopotamia, Misiones, Corrientes y Entre Ríos. Tiene mucho que ver con cultivo de hierba, cultivo de café, cultivo más que nada de té, también se encuentra en el suelo. Le encanta suelos característicos de esta zona. Y el agente etiológico se llama Paracoccidioides brasilensis. De ahí que tenemos que tener en cuenta que se llama Paracoccidioides brasilensis porque tiene algo que ver con el Brasil. Es toda la zona que tiene contacto con la zona costera de Brasil, que también en esa zona es característico esta patología. Comparte zona con un diagnóstico diferencial que siempre la vamos a nombrar junto con esta, que es leishmaniasis, que ya estuvimos hablando en las subcutáneas también, que es una parasitología que vamos a hablar ya en los próximos temas. Y es una micosis que es sistémica, granulomatosa y del tipo supurativo. Entonces, ¿cómo es este hongo microbiológicamente? Es un hongo, como les conté, todas las sistémicas endémicas, es un hongo dimórfico, donde presenta sus dos formas, la forma parasitaria, se expresa en su forma levaduriforme. Esta levadura tiene la característica porque es una levadura multibrotante o multigemante. ¿Qué significa? Es una única levadura que está multiplicándose asexualmente y sigue con sus células hijas adicionadas a su alrededor, y se dice que se expresa o se ve como si fuera una rueda de timón o como unas orejitas de Mickey o de Mickey Mouse. Y en la forma saprófita, que vive en el suelo, la vamos a encontrar en su forma de micelio o forma de filamentos, o micelio hialino, tabicado, ramificado, con microcorídeas, características de este hongo Paracoccidioides brasilensis. Bien, epidemiológicamente, ¿a qué está relacionado? Entonces, como les contaba hoy, entonces está asociado mucho a climas tropicales y subtropicales, ¿sí? Tiene que ver mucho con el agua dulce, con diferentes tipos de pH ácido, una flora, mucha vegetación, suelos ricos en sustancias orgánicas, y eso hace el cultivo de hierba, de té, café, eso busca ese cultivo, entonces está asociado a ese tipo de suelo. Entonces, más que nada también de banana, de algodón, que es muy propio también de la zona de Brasil. De acuerdo a esto, está circunscripto a áreas trabajadoras rurales. Más que nada, chicos, en varones, porque se dice que los estrógenos esta vez nos favorecen a las mujeres, ¿sí? Los estrógenos son protectores contra este tipo de micosis. Entonces se presenta más, es de las tres la única, chicos, ¿sí? De las tres, digamos, tiene la característica que se presenta en varones entre 35 y 65 años de edad. Fíjense las características que tiene la presentación y que, digamos,
cuáles son digamos, los medios que tienen, las características que tiene el suelo para ayudar que este hongo pueda vivir. No hay transmisión de persona a persona, ¿tá? Y el hombre, vamos a decir que es el único hospedero natural, no afecta a los animales. La única forma de adquirirlo, chicos, es a través del contacto con el suelo contaminado. O sea, ¿qué pasa? A través que se encuentra en el suelo, vive en esta zona y por vía inhalatoria entran estas conidias a nivel de nuestro cuerpo. ¿Cuál es el área endémica entonces de esta patología? Mesopotamia y algunas otras más. Corrientes, Misiones y Entre Ríos. También vamos a encontrar otros lugares como Chaco, ¿tá? Que es el NOA, vamos a decir, Santa Fe y en una provincia de Salta que es Orán. Son los lugares donde esta patología es endémica por el tipo de suelo que tiene. Bien, ¿cómo entra? ¿Cómo se da esta patología? Entonces, entra siempre por vía inhalatoria, ¿sí? Esa vía inhalatoria, entre las conillas, que es la forma infectante, muy excepcionalmente se presenta en piel y por vía digestiva, y luego en una primera fase inicial, cuando entra por vía inhalatoria, va hacia complejo pulmonar, y lo que hay en una primera fase inicial, hay una primera diseminación linfática y una diseminación hemática donde va colonizando los tejidos. ¿Qué se produce en esta fase inicial? ¿Tá? Entonces, esta fase inicial va a depender mucho del inmunocompromiso que tenga el paciente, ¿sí? Normalmente se presenta una primoinfección que es asintomática, donde una persona inmunocompetente se encuentra con las conidias, entra a nivel pulmonar, hay primeramente una primera fase de formación de un complejo primario, donde la persona inmunocompetente resuelve en forma espontánea la primoinfección, ¿tá? Que se da en la mayoría de los casos y queda ese complejo primario, ¿tá? A nivel de lo que es pulmonar. Pero si estas conidias pasan en menor porcentaje, ¿sí? Se encuentran, por ejemplo, menores a 30 años, más que nada, se puede presentar una forma aguda que se llama una paracoccidoide infanto-juvenil, que automáticamente progresa a la enfermedad. En cualquiera de las dos formas, la micosis queda en una forma latente, ¿tá? Y en esa forma latente, normalmente en las primosinfecciones asintomáticas, si nosotros hacemos la prueba de la intradermorreacción con la paracoccidiodina, que es una proteína modificada, son antígenos modificados del hongo, ¿sí? Le colocamos, hacemos una prueba de intradermor y nos va a dar positiva. ¿Por qué? Porque la persona estuvo expuesta en esa primoinfección asintomática al hongo, pero su sistema inmunológico lo frenó y no desarrolló lo que es la micosis enfermedad. Pero también hay que saber que puede presentarse, chicos, una primoinfección aguda, preferentemente de la forma de paracoccidioide infanto-juvenil. Entonces, lo que hacemos luego de la fase latente, luego de esa fase inicial, se forma lo que es el complejo primario a nivel pulmonar, ¿sí? Y queda una fase, en esa fase latente, va a depender, que puede ser después de muchos años, puede transformarse en forma crónica, y en algunos casos, chicos, en una primoinfección puede producir la enfermedad rápidamente, donde se transforma en una forma aguda o subaguda, donde se transforma o produce lo que es la paracoccidomicosis infanto-juvenil, muy característica. Luego, chicos, tenemos obviamente la forma crónica, que puede aparecer a años, ya sea en personas tabaquismo, por inmunocompromisos, puede ser por etilismo, un montón de patologías que hacen que se vuelva a reactivar y se presenten las diferentes formas crónicas multifocales, unifocales y obviamente lo que es la forma residual de lo que es la patología. Que creo que el doctor les explica muy bien la parte clínica. Acuérdense que cada microbiología
tenemos que saber más las presentaciones clínicas, pero más que nada las características por qué se presenta, ¿sí? Bien, las formas clínicas entonces que tenemos para presentarse esta patología es una infección asintomática, ¿tá? Que se da en la mayoría de las personas inmunocompetentes, una infección pulmonar aguda en muy bajos porcentajes, la forma subaguda tipo juvenil, la que se presenta en menores de 30 años, ¿tá? Y la forma crónica tipo adulto, que es la reactivación de acuerdo al inmunocompromiso que tenga la persona. Bien, la forma crónica de tipo adulto se da en personas mayores a los 35 años, ¿tá? Normalmente tenemos dos presentaciones, una forma unifocal y una forma multifocal, ¿tá? Las dos son las presentaciones clínicas que tienen. El 90% se presenta en trabajos rurales, personas que trabajan con el cultivo de café, algodón, como estuvimos hablando, ¿tá? Y obviamente están circunscritos a un determinado nivel socioeconómico y ayuda mucho el estado de desnutrición de la persona que se presente esta forma crónica del adulto. ¿Cómo es la forma unifocal? ¿Tá? Son lesiones bucales, ¿tá? Son lesiones cutáneas preferentemente, donde la unifocal hizo la fase latente, quedó en el complejo primario, ¿tá? Y ese complejo primario queda activado a nivel pulmonar. Ella hace en ese complejo primario, a su vez, va haciendo diseminaciones linfáticas y hemáticas. Y en esas diseminaciones queda latente. Y por más que nada por desnutrición, por tabaquismo o baja la inmunidad, se reactiva. Y cuando se reactiva, puede ser una reactivación 2, 3, hasta 10 años después, y se reactiva con lesiones a nivel cutáneas, lesiones bucales, vamos a ver ahora, y lesiones a nivel, obviamente, de ese compromiso pulmonar que se comienza a reactivar. En la presentación multifocal está muy asociado a la enfermedad de Addison, va a haber una reactivación a nivel de las mucosas aerodigestivas superiores, ganglios linfáticos, piel, pulmones, ¿tá? Con diferentes tipos de presentaciones clínicas que tiene esta patología. La forma crónica tipo adulto, fíjense las lesiones mucocutáneas con lesiones que terminan afectando al tabique. Hay una deformación del tabique tipo tapir, se llama esta lesión, donde esta lesión tipo tapir, tenemos que hacer diagnósticos diferenciales con leishmaniasis, con lepra, para colmo comparten comparten zona endémica, ¿sí? Fíjense las lesiones a nivel mucocutánea, a nivel de lo que es la boca, las lesiones bucales, unifocales, lesiones a nivel de lo que es el paladar, presentaciones tipo goma, muy característica de estas presentaciones de estas micosis. Lesiones pulmonares, perdón. Estas lesiones pulmonares son muy parecidas al diagnóstico por excelencia, es con una tuberculosis. Lesiones cavernosas características. ¿Cómo es el diagnóstico de esta patología? Entonces, fíjense los tipos de lesiones que tenemos, ¿tá? Lesiones a nivel de la piel, si volvemos acá, fíjense estas características, ¿sí? Entonces, de acuerdo a este tipo de lesión, y sabemos que hay una presentación a nivel de lo que es, pulmonar, ¿tá? Tenemos que tener en cuenta, ¿tá? De cuáles son los tipos de muestras que vamos a tomar para hacer el diagnóstico. Entonces, cuando hablemos de diagnóstico, vamos a hablar de un diagnóstico directo y de un diagnóstico, obviamente, a través directo por la observación microscópica directa y a través de un cultivo. Bien, los tipos de muestra que podemos tomar, según lo que estuvimos viendo, pueden ser esputo, puede ser biopsia de la lesión, pueden ser más que nada pus en algunas adenopatías, pero normalmente es biopsia de las lesiones y esputo. Una vez que tomamos la muestra, ¿sí? Vamos a hacer una observación entonces directa, ¿tá? Observando de la toma de muestra estas levaduras
multigemante es característica. ¿Por qué? Porque es la forma parasitaria que vive en mi cuerpo. ¿Y vamos a hacer cultivo? Sí, vamos a cultivar a las dos temperaturas porque es un hongo dimórfico. A 37 grados Celsius y vamos a ver la misma forma que vamos a ver en nuestro cuerpo, porque es la temperatura de nosotros. Entonces, vamos a ver la famosa levadura multigemante, multibrotante, como oreja de Mickey Mouse, como timón, como rueda de timón, y vamos a también a ver el micelio hialino tabicado, ramificado con las microconillas características que tiene este hongo. Bien, el diagnóstico. Bien, acá vamos a hablar un poquito de la serología, ¿sí? Como has contado al principio. El diagnóstico serológico no es un diagnóstico de enfermedad, ¿sí? El diagnóstico, mediante lo que es la serología, es un pronóstico. ¿Cómo se solicita esto? Nosotros el diagnóstico de la enfermedad lo hacemos con el cultivo o la observación microscópica directa. Listo. Observamos la presencia de las levaduras multigemantes. Sabemos que la persona está enferma. Hacemos serología y vamos a hacer serología. Si la serología me da negativa, chicos, ¿sí? O sea, si los anticuerpos son bajitos o no están presentes, el hongo no diseminó, no se presentó en las formas crónicas, lesiones donde podemos esperar lesiones, por ejemplo, a nivel de la piel, lesiones pulmonares graves. Pero si los títulos de anticuerpos ya están altos, la patología diseminó y hay evolución, digamos, a la gravedad. Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta. ¿Para qué sirve la serología en estas patologías sistémicas endémicas? Las técnicas que se pueden utilizar, más que nada, es la inmunodifusión, ¿tá? La técnica de fijación de complemento, características para utilidad, más que nada, para saber el pronóstico del paciente. Bien. ¿Estamos con paracoccidomicosis? ¿Se entendió bien? ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? No, profe. Bien, sigo entonces. Miren que si por lo menos no contestan, yo voy a volver a las salas y les voy a hacer hablar a todos, porque teórico estamos preparando para ustedes, por lo menos estén presentes, digan, sí, profe, no, no entiendo. Aprovechen. Si no, pasa que nosotros no sabemos si ustedes están conectados, si están entendiendo. Bien, seguimos. Histoplasmosis, entonces. Otra sistémica endémica, ¿está? Es una patología que tiene mucho que ver con la cuenca del Plata, ¿sí? Pero cuando hablamos de la cuenca del Plata no hablamos solamente de aquellas provincias de Buenos Aires, ¿sí? Tiene mucho que ver con otros lugares porque se presentan características donde está el reservorio principal, que en este caso son los murciélagos, ¿sí? El guano de los murciélagos, ¿tá? O otras características que vamos a ir hablando. Bien, esta histoplasmosis es una sistémica endémica producida por un agente micótico que se llama Histoplasma capsulatum, variedad capsulatum, que es la que está en Argentina o en América. Las otras variedades se encuentran en África y en Asia, esta es la que se encuentra acá. Es un hongo que, al igual que paracoccidiomicosis, como todas las endémicas, es un hongo dimórfico, donde tiene mucho que ver, más que nada, con el guano de los murciélagos y afecta tanto a los animales como a el humano. Pero el contacto es con el medio ambiente, inhalando las conidias del medio ambiente. No hay contacto entre animales
y animales como el perro, como el gato, ¿está? En animales domésticos con nosotros, no es una zoonosis, ¿sí? Tiene mucho que ver porque el guano de los murciélagos le da ese pH característico a que este hongo pueda sobrevivir en esas cavernas características. ¿Está? Algunos pájaros le da la acidez característica. Normalmente abarca áreas rurales y urbanas donde hayan casas abandonadas, ¿tá? Donde, por ejemplo, haya mucho que ver con lugares húmedos, cerrados, abandonados por mucho tiempo. Esa es la característica, ¿sí? Normalmente la forma parasitaria es una forma levaduriforme, ¿sí? Que se llama capsulatum, acuérdense, porque se mete adentro de un macrófago y se forma como si fuera una cápsula, pero no es una levadura capsulada, ¿sí? No confundan. Si se llama de esa manera porque tiene la característica de meterse dentro de los macrófagos alveolares y se la ve como si fuera una levadura capsulada, pero no es capsulada. La zona endémica, entonces, de esta patología es la Cuenca del Plata, que abarca la Pampa húmeda, la Mesopotamia y el noreste argentino. Fíjense, está súper extendido. También abarca zonas de Brasil, de América del Norte, con todas las características del pH ácido, más que nada suelos con el guano del murciélago. Y estas cavernas que permiten que estas conidias vivan en el aire y cuando las personas entran a estos lugares, inhalan estas conidias y lo que hacen es desarrollar la patología. Entonces, ¿cómo lo hacen? Una vez que por inhalación entran a través de la vía inhalatoria, la fuente de infección entonces son estos lugares, estos ambientes húmedos característicos, cerrados, entran las microconidias y esta puede afectar tanto a hombres como a mujeres, pero tiene una mayor prevalencia en presentación en infancias, en niños y en adolescentes. Desarrolla una primoinfección, al igual que la paracoccidomicosis, desarrolla ese complejo primario a nivel pulmonar, queda ahí y depende mucho del sistema inmunitario de la persona. La persona inmunocompetente normalmente se da en la mayoría de los casos, en el 98% de los casos de una presentación benigna, con una tendencia que calcifique ese complejo primario, y en algunas personas se presenta como una primoinfección sintomática, donde tiene que haber digamos, una pequeña predisposición, edad, persona que haga tabaquismo, con etilismo, una presentación pulmonar que haga que la patología pueda presentarse en su forma sintomática. ¿Cuáles son entonces las formas clínicas que puede presentarse la histoplasmosis? Primero, entonces, en el 98% de las causas, la forma benigna, con una tendencia a la calcificación en la forma asintomática. Una primoinfección pulmonar aguda, una, más que nada, pulmonar crónica excavada, una diseminada aguda, muy inmunosuprimidas, una forma diseminada crónica y un tipo de enfermedad residual. Son las formas clínicas que tiene la presentación de esta patología. Bien, en la presentación de histoplasmosis diseminada o subaguda, fíjense las lesiones a nivel, se forman lo que son los eritemas nudosos, característicos, a nivel de la piel. Las lesiones en goma, muy parecidas a las sifilíticas en la sífilis terciaria, ¿sí? También a la leishmaniasis cutánea, entonces también hay que hacer diagnósticos diferenciales con esta patología. A tuberculosis de presentación verrugosa, con lesiones cutáneas. Lesiones a nivel piel, con estas características, ya cuando aparecen en piel es porque diseminó, ¿sí? Porque es la última presentación de la enfermedad. Una presentación crónica diseminada, con lesiones mucocutáneas, con lesiones en paladares, con perforaciones.
Bien, ¿y cómo hacemos el diagnóstico entonces de esta patología? El diagnóstico vamos a hacer la toma de muestra y habrán visto el tipo de lesión. Esta es en la forma de diseminación, en la forma más que nada una primoinfección, tiende a calcificar, la primoinfección es asintomática, entonces en ese caso el diagnóstico se hace un diagnóstico de la enfermedad, donde la toma de muestra va a ser una escarificación cutánea, el líquido, el lavado bronquialveolar, esputo. Y en este caso, chicos, se hace una muestra, ¿tá? En las formas más que nada diseminadas, ¿tá? También una muestra hemocultivo, ¿tá? Una muestra de sangre, pero la muestra de sangre sí o sí tiene que hacerse con una técnica de lisis, centrifugación para romper y tratar de sacarlo dentro de los macrófagos, ¿sí? Entonces, de esa manera vamos a poder ver una buena observación cuando la muestra es sangre. Podemos trabajar de la misma manera que trabajamos anteriormente. Vamos a tomar la muestra y vamos a hacer un diagnóstico de un examen directo a la microscopía, que tomamos la muestra de nuestro cuerpo, y la vamos a tener con GIEMSA. Cuando la tenemos con GIEMSA, vamos a observar levaduras extra e intramacrofágicas. Características, ¿sí? Eso es característico de la histoplasmosis. Así como la paracoccidomicosis. Es las famosas, ¿está? Levaduras multigemantes, multibrotantes. Bueno, la histoplasmosis se ve en nuestro cuerpo, ¿tá? Levaduras intra o extra macrofágicas. Tiene mucho que ver. ¿Podemos cultivar? Sí, podemos cultivar. Como es un hongo dimórfico, a las dos temperaturas. A 37 grados Celsius vamos a observar las famosas levaduras intramacrofágicas o extramacrofágicas. Pero ¿qué pasa? Vamos a observar en el cultivo, ¿tá? No vamos a cultivar los macrófagos. Eso es lo que tenemos que entender nosotros, ¿sí? En el cultivo vamos a observar solamente la forma levaduriforme. ¿Sí? Porque en el que sacamos de nuestro cuerpo, sí observamos el macrófago. Pero si vamos a cultivar, el macrófago no se cultiva. Entonces, en el cultivo, solamente la forma levaduriforme, característica del histoplasma capsulatum. Sin embargo, en la forma de 28 grados Celsius, vamos a reproducir la forma que se encuentra en el suelo. Saprofítica es la forma micelial, formando micelios hialinos filamentosos, tabicados, ramificados. ¿Sí? Muy característica esta forma de cosas. En esto tengan cuidado, porque siempre se confunden ustedes. Las levaduras intra o extra macrofágicas en la observación microscópica directa. ¿Sí? Pero en el cultivo, la levadura solamente. También podemos hacer una serología, pero esta serología, acuérdense que son diagnósticos, o sea, digamos, pronóstico, un valor pronóstico, ¿sí? Donde, nuevamente, igual que para la paracoccidomicosis, los títulos de anticuerpos son proporcionales a la gravedad de la enfermedad y van a bajar cuando el pronóstico sea mucho más favorable con el tratamiento. En pacientes con SIDA, la mayoría de las reacciones serológicas son negativas porque no hay respuesta, chicos, ¿sí? Y fíjense que vamos a hacer un diagnóstico, por ejemplo, vamos a hacer, ¿cómo se puede interpretar todas? Vamos a tomar la muestra, vamos a observar histoplasma capsulatum, listo, este paciente tiene histoplasmosis. Se hace la prueba de la intradermorreacción y me da negativa y no hay ni siquiera una respuesta celular. Y seguramente cuando yo haga digamos, una serología y me va a dar alto, ya diseminó, ya el paciente está, pero si es con SIDA, no hay ni respuesta celular ni respuesta humoral porque el mismo sistema, el mismo síndrome de la inmunodeficiencia haga que no haga tipo de respuesta inmunológica. Ya es complicado digamos, el pronóstico. Bien, eso que marcamos entonces es lo de mayor importancia de paracoccidiosis y histoplasmosis. Ahora vamos a la última, que es la coccidiomicosis.
Esta coccidiomicosis le encantan zonas totalmente distintas a la paracoccidiomicosis. Es producida por un agente etiológico dimórfico también, ¿tá? Pero es una micosis que produce también un tipo de lesiones granulomatosas y supurativas. Le encantan, sin embargo, los suelos arenosos, pero más que nada con veranos prolongados, secos, áridos, ¿tá? Totalmente distinto al de la paracoccidiomicosis. Sí, tienen tratamiento, el tratamiento los hablan súper bien en el teórico, pero va a depender mucho del tipo de lesión que tengan. Los tratamientos normalmente son a base de vías sistémicos, itraconazoles, flucoconazoles, con un montón de fármacos que van variando y van cambiando en la actualidad. Como nosotros normalmente no nos basamos en los tratamientos, chicos, ¿sí? No les quise complicar hablándoles hoy de cannabis sincrónico, para que ustedes hagan hincapié en las características que tenemos que saber a nivel microbiología y no se hagan tanto problema con el tratamiento. Si el tratamiento lo van a hablar en infecto, pero hay tratamientos que son sistémicos, hay tratamientos que dependen mucho de la gravedad de la lesión con inmunoterapias y con coadyuvantes más que nada a nivel pulmonar. Bien, entonces, vamos a esta última micosis. Entonces, es una micosis que tiene que ver mucho con las zonas áridas, más que nada zonas secas, muy relacionadas al espinillo, donde hay mucho viento, en zonas súper ventosas, donde los veranos son súper largos, ¿sí? Acá en la Argentina está circunscripta más que nada a la zona de Santiago del Estero, Catamarca y San Luis, donde es súper seco el lugar y mucho, mucho viento, ¿sí? Es un hongo que también es un hongo dimórfico, como todos, que vive en el suelo, en su forma saprófita, pero esta forma saprófita termina no en conidias chiquititas como terminaban los otros, terminan en una forma que se llama clamidio-artroconidias. Terminan en un complejo grandote, ¿sí? Y esas clamidios-artroconidias tienen la característica de que cuando entran en contacto con nuestro cuerpo, producen o inducen a la formación de una estructura grande que ya lo hablamos en la rinoporidosis, que se llaman esporangioquísticos. O sea que la forma parasitaria, y yo sé que en el teórico el doctor le dice levadura, pero no es una levadura, es una forma parasitaria, se llama una forma de esporangioquístico, es una forma grande, una estructura de doble pared restringente que mide entre 200 y 300 micras que tienen endoesporas en su interior. Ahora vamos a ver cómo se presenta. Fíjense que esta coccidiomicosis, que tiene un área totalmente endémica, distinta, le encanta un tipo de vegetación, como les contaba hoy, que era más que nada al ambiente seco, un súper que sea resistente al calor, o sea, que tolere las temperaturas altas desérticas de la zona, del viento, y es la zona más que nada precordillerana, más que nada si se ubican en... Normalmente va a afectar con mayor frecuencia a los varones, pero acá no hay como una... Se dice que hay una pequeña protección también de los estrógenos hacia este hongo, ¿sí? En personas, mujeres embarazadas, es muy asociada a personas donde accidentes laborales, ¿sí? Y obviamente una inmunodepresión. Bien, esta patología de todas es la que tiene, a diferencia de todas, una mayor presentación en la infección. Nosotros estábamos hablando, eran el 80% de los casos era benigna, muy rara vez se presentaba una infección aguda, o más que nada en las afecciones infanto-juveniles. Esta, a diferencia de todas, tiene una mayor presentación a nivel sintomática. ¿Cómo es el hongo? Como les contaba hoy. Entonces el hongo es un hongo dimórfico, donde tiene una forma miceliar que vive en el suelo, que es un micelio ramificado, tabicado y alino con clamidio artroconidias, súper características.
y una fase parasitaria que son esferas, ¿tá? De pared doble, ¿tá? Agrupadas, refringentes, con endosporas en su interior, denominadas esporangios quísticos, que este esporangio quístico ya lo vimos en subcutáneas con las rinosporidiosis características. Bien, eso es el hongo. ¿Cómo produce la patología del hongo? Entonces, el elemento infectante, en este caso, es la Clamidio artroconidia. Cambia, es la primera vez que la vamos a nombrar a ella, ¿sí? Esas Clamidios artroconidias producen una primo-infección que en el 40% de los casos es distinta. Esa primo-infección pulmonar que forma ese complejo primario agudo puede ser progresivo, donde normalmente puede formar lo que son los eritemas nudosos, que es esta que está acá, los primeros fotitos son eritemas característicos, no es propio, ¿no? Conjuntivitis, y también puede producir eritemas polimorfos característicos. En esas lesiones se encuentra el esporangio quístico en su forma reproductiva. Entonces, al tomar siempre las muestras, vamos a observar a la forma de esporangio quístico característico que se encuentran en las lesiones. Entonces, ¿qué presentaciones tenemos de la coccidiomicosis? Una pulmonar aguda o crónica, donde va a presentar formas diseminadas agudas, subaguda y crónica, y cuando hay una diseminación tiene una mayor presentación a nivel de formas de meningitis y artritis, por eso se llaman artritis del desierto, muy relacionada a las personas que viven en esa zona. Poliartritis. Al diagnóstico, entonces, vamos a hacer un diagnóstico como siempre, tomando la muestra. En este caso vamos a agregar, porque tiene mucha presentación a nivel sistema nervioso central, entonces la toma de muestra va a ser líquido cefalorraquídeo, lavado bronquialveolar, esputo, biopsia de las lesiones. En ese caso vamos a observar en el examen en fresco los esporangios quísticos con pared gruesa del superior. Se puede cultivar. Antes hablábamos que era un hongo que no se recomendaba cultivar, ¿sí? Porque producía muchos accidentes a nivel laboratorista. Entonces, si no se tienen los medios ideales para el cultivo, se evita el cultivo. Pero se puede cultivar. En las bibliografías les nombran, hay que tener con los cuidados. Normalmente el cultivo se hace a 37 grados Celsius, donde vamos a ver la forma de esporangios quísticos, y a 28 grados Celsius las formas miceliales y halinas tabicadas con clamidio artroconidias, característicos de esta patología. ¿Sí? Y yo creo que con esto les di un mapeo. Bueno, el diagnóstico, más o menos estuvimos hablando de esto. Entonces, fíjense que la prueba cutánea es para micosis infección, no es una prueba diagnóstica. Y la serología también es una prueba pronóstica para saber si este hongo diseminó o no, y para saber cómo es la gravedad de la lesión. Un poquito de las imágenes de la coccidiomicosis con lesiones pulmonares, lesiones a nivel cutáneo, características. Y con esto, chicos, le hice un mapeo general en las micosis sistémicas endémicas. Espero que con el teórico que hayan escuchado les haya quedado un poquito más claro y cómo ordenar un poquito el estudio de estas micosis. Profe, ¿puedo repetir el nombre ¿Sí? de levadura? ¿Qué levadura?
del último que hablamos, no es una levadura. Por eso les dije, no es una forma levaduriforme, es una forma parasitaria, pero no es una levadura. ¿La levadura cómo es? ¿Qué es la levadura? Ustedes tienen que definir. Cuando hablamos de levadura, ¿de quién estamos hablando? De una célula, chicos. De un hongo unicelular, de una célula, ¿sí o no? La forma levaduriforme era la forma que se llamaba el hongo unicelular, ¿sí o no? Sí, ¿Y a ustedes les parece que esa estructura es una célula? no, No. Entonces no se llama forma levaduriforme. Es una forma parasitaria que vive en nuestro cuerpo de la forma de esporangio quístico, que es una estructura de doble pared gruesa, refringente, con endoesporas en su interior. Cuando esa estructura se rompe, se disemina por todo el cuerpo y produce la patología. Ya termino. Bien, chicos, ¿preguntas? Profe, este asmático se agrava más Sí. o es igual, No, que... no. Digamos que el paciente asmático predispone a que ella se instaure. Gracias, profe. Eso. ¿Quedó entendido, chicos? sí, profe. ¿Sí? Bien. Sí, profe. Bueno, me alegro. Semana que viene damos las oportunistas, ¿sí? Cualquier pregunta igualmente la vamos a volver a dar en el práctico, ¿está? A estas. Pero ahora ya tienen más o menos cómo ir ordenando, ¿está? El estudio de estas para que no se dispersen. Porque yo sé que el doctor por ahí en el teórico les habló de mucha clínica, ¿sí? Vamos a hacer hincapié, aparte de saber la clínica, ¿sí? La microbiología, ¿está? Y a partir de ahí entendemos la clínica. ¿Estamos? Sí, profe, de verdad, Bien. estaba muy buena su clase. Bueno, me alegro. Nos vemos en los prácticos, ¿sí, chicos? Que tengan Nos una buena vemos. semana. Profe, nos vemos. Chao, profe. Gracias, Chao, profe. profe, gracias.